Bueno, por primera vez somos papás, yo por primera vez, él por segunda vez somos papás. Hace 14 años que buscábamos vivir esta experiencia, de los cuales no podíamos porque no teníamos recursos para pagar la inseminación, y hasta que salió la ley por fertilización para las personas que no tenían mutual, nos anotamos, estuvimos 2 años en lista para regularizar problemas hormonales que tenía. Después me dieron la noticia que habían aceptado mi historia clínica, y el 3 de agosto del año pasado me empecé con el tratamiento, me implantaron 3 embriones, de los cuales quedaron 2, y hoy gracias a Dios soy mamá de mellizos. Y es el primer caso en un hospital público. En un hospital público, sí, de mellizos, porque creo que ya hay 3 más, me parece, o algo así. Bien. ¿Cómo son los nombres? Iñaki el varón y Chloe la nena. Tienen la pareja perfecta. Perfecta, sí, cerrado el círculo. Así que gracias a Dios están re bien, evolucionando bien, esperando que lleguen al peso y al tiempo de gestación. Y para llevarlos a casa y disfrutarlos con la familia. ¿Cómo fue el momento en el que le dijeron que no solo iban a ser padres, sino que eran 2? Uy, yo esperaba 1. Y la verdad que no lo podía creer. Empecé primero contenta y después digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y acá te puedo asegurar que me están dando un curso intensivo para cómo manejarme. Desde los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todos me están ayudando, me están enseñando. Y aprendiendo día a día. Con hijos y súper felices. Felices. Estamos, la verdad que se nos llenó el corazón. Y aparte, obviamente, imagínate, hubo una revolución en casa, la familia, los amigos, 14 años, como dice mi señora, esperando. Fue una bendición de Dios, la verdad. Sí, hay que destacar el personal que tiene los 2 hospitales, el materno infantil y el regional. El personal. Sí, una calidad humana terrible acá adentro. Sí. Ahora esperar para llevarlos a casa y acurrucarlos con él. Para pasar un invierno calentitos. Seguramente, los 4 en familia.